Comedias rancheras, canciones, jolgorio y fiestas es un cine mexicano que hasta la fecha sigue marcando una pauta importante en el modo de vida del mexicano. Pero también hay otro cine, el cine que en este momento está siendo olvidado por muchísima gente, y es hoy lo que vamos a hablar en Sin Escape. Bienvenidos a este programa donde estaremos precisamente tocando un tema que seguramente a usted le interesará mucho, y como siempre saludo con el gusto de siempre a Arturo Esquivel. Estimado Rubén, pues ni tan olvidado, porque precisamente nosotros lo rescatamos de esa maraña de películas que a fin de cuentas marcan ciertas épocas del cine mexicano. Y bueno, pues vamos a hablar sobre todo de los héroes de acción, esos personajes que pues a muchos les gustará, a otros no tanto. Y bueno, pues nos hacemos acompañar de dos personajes que también son importantes y que bueno, pues los vamos a presentar, ¿no? Juan Pablo Martínez y Ricardo Moreno. Como siempre, pues es un placer estar aquí departiendo sobre cine. Claro que sí, como no, y participando también de un tema que en lo particular para nosotros, y creo que un poquito para nuestra generación, fue fundamental, esencial. Nosotros somos hijos del Betamax y ahí es donde crecimos viendo este tipo de material, ¿no? Y usted puede decir, bueno, ¿qué temas van a tocar? Ya lo comentamos precisamente, el cine mexicano, pero no desde el punto de vista que todo el mundo tiene. El cine de acción mexicano creo que ha sido muy golpeado en los últimos años, y hoy vamos más bien a buscar ese lado positivo que creo que dejó y mucho, y precisamente los expertos van a estarnos comentando y analizando mucho lo que va a ser o lo que fue el cine que inicia, me parece, en la época de los 70s, ya cuando la comedia ranchera estaba llegando a una etapa, estaba ya en una etapa de pleno declive, ¿no? Ajá, efectivamente. De hecho, pues bueno, ya lo sabemos, la época de oro del cine nacional, o como se ha denominado, ese tipo de etiquetas a veces Sí, claro, son un poco incómodas. Exactamente, pero sin embargo, bueno, 40, 50, todavía en los 60s, por supuesto, los niveles de distribución a nivel internacional estaban potentes, estaban fuertes. Ya en la década de los 70s, pues por supuesto, sobre todo en el sexenio de Echeverría, pues es cuando las cosas empiezan a cambiar drásticamente. Los intereses del Estado empiezan a modificarse, y los distribuidores y los inversores privados, pues por supuesto, empiezan ya a enfocar sus metas y su mira hacia otros tipos de inversiones. Posteriormente, el cine pues empieza a sufrir esta modificación, sobre todo con la llegada del cine experimental. Ya de finales de la década de los 60 y principios de la década de los 70 se empieza a dar esta mutación, donde diversos directores pues empiezan a transformar esta línea. Entonces, ¿qué va ocurriendo? Que el público requiere todavía su divertimento, su entretenimiento, y se va a generar esta línea bipartita tan marcada, que es por supuesto tanto el cine de acción, el cine escapista, que va enfocado un poco más hacia una tendencia violenta, y por supuesto el otro cine, que son estos dramas arrabaleros urbanos que se centran más en el lumpen social, en las trabajadoras de la noche, etcétera, etcétera. En este caso que vamos a abordar específicamente al de la violencia, es muy interesante porque sí refleja mucho todo lo que estaba ocurriendo en aquel entonces. El cine mexicano de acción de la década de los 80s es un genuino producto de su tiempo. ¿Cómo ves, Ricardo? Ok, es vergonzoso. De entrada, claro. Es vergonzoso. El cine de los 80s es un cine de vergüenza. Hay que mencionarlo con todo lo que es. Como producto artístico es lamentable, ¿sí? Hay que meternos abajo de la silla. Pero como fenómeno cultural es muy rico. Sí. Muy rico, porque nos permite entender una serie de situaciones que se generan en ese momento, situaciones políticas, situaciones sociales, situaciones incluso culturales que se están viviendo, y que el cine, irónicamente, va a recoger de una forma muy bien, que tal vez otros medios no habían recogido, y lo plasma de una manera tal que el público, el grueso del público, alcanza a digerirlo de una manera constante, al grado tal que, bueno, pues empezamos a generar de forma inconsciente las propias figuras que hasta la fecha ahora son íconos. Estoy hablando de los hermanos Almada, estoy hablando de Jorge Reynoso, Valentín Trujillo, Miguel Ángel Rodríguez. Ya le diste, todas estas figuras que de pronto aparecen de forma un tanto accidental. No es que estuvieran esculpidas, vamos a hacer nuestro cine policíaco, nuestro cine violento, con los tópicos, con los temas que estaban en ese momento. ¿Y bien? ¿Empacamos o desempacamos, jefe? Empacamos. Mañana por la mañana salimos a Parral, Chihuahua. ¿Algo gordo, mi comandante? Sí, y quizás algo peligroso. Iremos por carretera. En el camino te explico el caso.
Y era muy interesante lo que se empezó a generar a partir de ahí. Yo encuentro una película que en lo particular creo que es una de las pivotales al respecto de un director que trató de generar una línea tal vez mucho más seria, pero que exploraba precisamente un poquito este fenómeno que se dio en 1979 y que es Llámenme Mike. Alejandro Parodi, como el policía que le encanta leer a Mickey Spillane, nunca se menciona Mike Hammer, jamás, pero es Llame Mike. De hecho, me gustaba el subtítulo que decía, se dice Mike, fonético, ¿no? Y ya después de una operación que tiene Parito, ya un poquito más inverosímil, total, se cree que es Mike Hammer, ¿no? Y trata de imponer justicia contra el rojo, ¿no? Comunistas y demás. Bueno, pero es una sátira súper sagaz, muy bien desarrollada. Y Alejandro Gurrola, que bueno, es un director que después se extravió con Gavilán y Paloma, claro, y otras cosas, ¿no? Pero aquí definitivamente creo que es uno de sus grandes trabajos, y a partir de ahí yo creo que es cuando la sociedad mexicana se dio cuenta que existía el potencial para crear héroes de acción nacionales, a fin de cuentas. Y entre ellos, los primeros que tendríamos que mencionar, Arturo, sin duda sería a Mario y Fernando Almada, dos personas que de alguna manera siguen hasta la fecha siendo parte importante del cine mexicano. Los ubicamos como íconos fundamentales de lo que ha sido el llamado nuevo cine mexicano, porque hasta la fecha siguen, sobre todo en el caso de Mario Almada, trabajando en algunos títulos que siguen saliendo año con año. Uno por uno y lentamente. Y toco el tema de los hermanos Almada, que de alguna manera entraron al cine intentando hacer cosas interesantes, intentando hacer cosas incluso producidas por ellos, financiadas por ellos. La película más clara, Todo por Nada, Ajá, sí. A mí en lo personal me parece una película muy bien lograda, una película que retrataba muy bien de alguna manera los personajes de los cuales nos estaban narrando. Chili western en todo. Efectivamente. Antes de 2 horas estará sobre nosotros la tormenta. Llegan en el momento correcto. Yo creo que el momento Claro. de su brillo es el momento correcto. Es el periodo, creo que Juan Pablo lo definió muy bien, cuando de pronto lo que necesitamos no son galanes, es testosterona. Claro. Y veníamos ya arrastrando, bueno, pues finalmente estos modelos de las películas gringas, el Chato Bronson, por favor, Clint Eastwood. Bueno, el Tunco Maclovio es entonces finalmente representante. generas ahí una figura interesante. Esto lo mezclas en la situación cultural que se estaba en el país, el choque generacional también que estaba por ahí, y bueno, pues lo que tienes es un fiscal de hierro o es 7 en la mira, ¿no? Que se basaron mucho en Mad Max 2, ¿no? Exactamente. Hay muchos detalles por Sí, ahí, sí, porque sí. incluso yo siento que esa película en particular del 83 es la que realmente define a Mario Almada como genuino héroe de 7 en acción. la mira. Exactamente. Previamente ese proceso de transición entre dramas o inicios, tratar de picar piedra en línea de acción, no. 7 en la mira es la que realmente consolida a Mario Almada como Y tal, todo ¿no? eso se puede recordar de alguna manera, por lo menos yo lo recuerdo, los trailers que se pasaban por televisión, como eran Sí. contundentes. Sí. Espérame aquí. Bien construida. Pedro Galindo, fíjate que en ese entonces tercero, todavía en ese entonces trataba de generar cositas interesantes. Ya después el pobre señor, pues desafortunadamente ya no pudo. Pero sin embargo aquí genera un thrillercito muy logrado, que también se volvió una de las glorias del beta y que definitivamente, creo yo, sí consagran a Mario Almada como gran héroe de acción junto con su hermano Fernando. Y a partir de ahí, exacto, empieza esa exposición. Y lo que mencionaba Ricardo, que también encuentro muy interesante, es cierto, México en aquel entonces ya se estaba en un punto en el que yo creo que ya no necesitaba ver charros, ya no requería ver tanto aventuras campestres, rupestres o bucólicas. Lo que quería ver su contexto urbano
y posteriormente qué ocurría ahí adentro, ¿no? En esas calles sucias, llenas de criminalidad, pues llegan estos justicieros a tratar de aplicar precisamente esa justicia, ¿no? Y muchos temas todavía para tocar, muchos personajes de este cine mexicano, hablamos ya de los inicios, pero ¿qué les parece si regresando de este corte promocional seguimos hablando de nuestros héroes de acción del cine mexicano? Tratando de entender un poquito esto de los héroes de acción, que he de confesar que no seguía particularmente mucho. Sí tengo en mi mente una imagen de Valentín Trujillo saltando. Yo decía en ese momento era La Quebrada, pero no, resulta que estaba en Brasil. En la película. En la película, saltando de un risco hacia el mar, disparando sus armas, dando vueltas y asesinando a los malandrines. Sí, señor. Y bueno, Valentín Trujillo definitivamente, así como bien se dice en este cine fronterizo, tiene su homenaje en los Estados Unidos como el día que homenajea a Valentín Trujillo. Un ¿no? personaje que estuvo toda su vida dedicado al cine. Yo lo recuerdo todavía en El Extra, con Cantinflas apareciendo, haciendo un personaje. Bueno, creo que de desde uno de los Bebé niños. hacía películas. Sí, no, una persona que estuvo toda la vida ligado al cine. Si tú sabes que te quiero con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón. Si eres el anhelo de mi única ilusión, de mi única ilusión, de mi única ilusión. Te calma mis angustias con un poco de amor, con un poco de amor. Que es todo lo que ansía, que es todo lo que ansía mi pobre corazón. No coopera por ahí, señorita. Gracias. No coopera para la música, joven. No coopera para la música. No coopera. No fomentes la vagancia. Pues lo que pasa es que Valentín Trujillo fue una persona muy inteligente, en el sentido que no solamente logró moverse, sino logró cimentar un poco una cierta línea icónica. Él ya sabía lo que estaba haciendo. Es parte de esta camada de sujetos que, a diferencia de los Almada, que ellos entraron un poquito más fortuitamente al cine, pero él ya sabía, él venía de una generación ya cinéfila. Él se había chutado todos los grandes clásicos de los 40 y 50. Él era gran adorador de Hollywood, de cine hollywoodense, y no trataba, afortunadamente, él de realmente replicar los elementos que ahí se revisaban, sino tratar de contextualizarlos a un ambiente eminentemente mexicano, y posteriormente logra precisamente consolidarse tanto como a veces hasta actor de carácter, como gran productor e incluso director sólido. Ves las películas que dirige Valentín Trujillo y la verdad no les encuentras tantos fallos con lo que respecta a la plástica o nivel técnico. Definitivamente tenía una noción sobre lo que es el lenguaje cinematográfico, trataba de aplicarlo, claro, con la plena conciencia que trataba de generar productos que se pudieran vender adecuadamente tanto en los cines nacionales como por supuesto en el extranjero, pero sin embargo lo hizo muy bien. Creo que de esta camada en cierta medida realmente sobresalía de los Almada, de Stiglitz, de Jorge Reynoso, que sí lograron encasillarse un poco más en sus propios personajes, y Valentín Trujillo pues era un poco más del pueblo, ¿no? Entonces bien lo podemos ver todos zarrapastros en una película urbana, muy urbana, ¿no? Exactamente, como por supuesto a un grado un poquito más sofisticado. Yo me quedo con la película, por ejemplo, del Mexicano, esa película se titula Del Mexicano, donde realmente logra en cierta medida exacerbar o generar un nivel paroxista cierto grado de patriotismo con lo que respecta a ser un justiciero nacional. Y yo pienso que por eso las películas tuvieron tanto éxito. Era un cierto grado de revanchismo hacia la gran cantidad de producto norteamericano que se nos estaba vendiendo al respecto, y la gente estábamos felices de ver que también había mexicanos que lograban someter a villanos y contra a veces narcos o malhechores gringos. No, incluso, bueno, llegaron en una película que comentaba Arturo, Yo el Ejecutor, incluso llegó sobre los nazis, ¿no? Claro. Sobre Sí, bueno, allá algún comandante nazi, ¿no? Exacto. No, viajaba y tenía contacto como gente de la CIA. Lo que la acabo de revisar y debo de confesar que me agradó, ¿no? O sea, había detalles en el montaje final
que luego de repente no se veían mucho. Es un punto importante, ¿no? Ese que está comentando, ¿no? ¿Cuántos no veíamos las películas y las criticábamos y nos reíamos mucho de lo que veíamos, pero estábamos hasta que se terminaba la película, la veíamos completita? A mí me pasó. Sí, hay infinidades de inconsistencias, eso lo tenemos que admitir, tanto a nivel actuación, la selección musical, tal vez inclusive los mismos directores, pero definitivamente que dejó en la gente en ese momento una necesidad de seguir disfrutando de ese tipo de cine, ¿no? Alimentó prácticamente pues una década. La década de los 80s es la década de estos dos ejes, que va a ser el cine violento de frontera y el cine de arrabal, el cine de barrio, transita del cabaret al barrio. Y bueno, pues el cine de albures, el cine de estas nudistas, de estos cómicos. Y una que de también las cosas que se nos olvidan, Ricardo, vale la pena revisar. Que este cine que tan vapuleado ha estado, en realidad mantuvo esa industria por casi 20 años. Sí. Por eso te decía, como fenómeno cultural, como fenómeno político incluso, es interesante revisarlo. Artístico pues tendría sus bemoles. Retomando un poquito lo que mencionaba Juan Pablo, creo que el trabajo de Valentín Trujillo, algo que podríamos decirle que lo ubica es que era honesto, era un trabajo honesto, no se ponía pretencioso, creo que estaba muy ubicado en lo que hacía y lo generaba con esa honestidad, y eso lo hacía sobresalir a lo mejor de otros directores que estaban por ahí, de Guerrero, de Urquidia, del propio René Cardona II y padre, ¿no? De los Martínez. Creo que lo pone en muy buen nivel cuando produce Rojo Amanecer, ¿no? Ajá. O sea, creo que su nombre ahí destaca por encima de todos los demás, ¿no? Pero es cuando hablamos de que Valentín Trujillo era un sujeto que tenía otras aspiraciones, exactamente. A mí me extrañó que mi jefe quisiera hablar conmigo. No me lo dijo claro, pero me dio a entender que algo muy grave se estaba preparando en Tlatelolco. Como sabe que yo vivo aquí, pues, me mandó a llamar a la oficina. Te hablé luego saliendo. Ya ven lo que se buscaron con sus tarugadas. Beto, ahorita no tiene caso. Ellos ya entendieron. Gracias a Dios no les pasó nada. Lo que tenemos que pensar ahora es cómo vamos a sacar de aquí a estos muchachos. Estamos hablando de un sujeto que desafortunadamente le tocó un periodo bastante oscuro en la economía mexicana, de haber tenido acceso tal vez a mayor capital, de haberse cimentado una genuina industria de distribución aquí en México. Estos productos ya no nada más serían de culto, serían genuinos referentes de un cine que a estas alturas ya se nos antoja irrepetible, puesto que ahora desgraciadamente ya no se percibe tan rentable porque se desgastó la fórmula. O sea, al momento de que se fueron repitiendo y repitiendo, sobreexplotando estos elementos en la década de los 80s y en los 90s, desgraciadamente, se volvió pues, prácticamente, pues hay que decirlo, relativamente insufrible, puesto que no salían de los mismos modelos. Es entonces cuando se percibía que no había una estructura definida. Valentín Trujillo buscaba otra línea. Y no podemos seguir en el programa sin comentar a un ícono importante que desgraciadamente cuando decidimos hacer este programa, bueno, todavía contábamos con él en este mundo, desgraciadamente perdió la vida Jorge Luque, una persona que creo que también hizo cosas interesantes. Se internacionalizó, uno de los actores que llegó a trabajar con Oliver Stone, señor, en Salvador, con Harrison Ford, un actor que creo que encerraba muy bien lo que fue ya los 90 en este cine mexicano de acción. Eso es lo que yo siento cuando veo las películas que me gustan. Como que estoy adentro, como que quisiera estar ahí. Escena 53, toma 5. ¡Acción! ¿Por qué no me enseña todo lo que usted sabe hacer?
Yo creo que mucho de las películas lo sacan de algún lado, como los corridos. Bueno, Manuel Ojeda, perdón, no hizo tanto cine de acción, pero de vez en cuando le hacía de villano, como antagonista de estos héroes de acción, para mí era maravilloso. Pero Jorge Luque definitivamente una presencia, una imponencia, ese rostro duro que precisamente se volvió enigmático. Y la voz que lo caracterizó toda su carrera, ¿no? Exactamente. Y Jorge Rivero, que ya después también logró dar este salto, tratando de emular a estos otros héroes de acción con esa bonita película titulada Peleador a Puño Limpio, que a mí me encanta, me divierte por lo torpísima que es, pero caray, estos productos, además de proveer una cierta risa involuntaria, en momentos realmente absorben. Fíjate que yo pienso que para tratar de encontrar cuál es el sentido de esto, porque al final la nueva generación, la generación Facebook, pues evidentemente las encuentra ya nada más como precisamente productos mal hechos que definitivamente ahorita no vale la pena una revisión. Para comprender realmente cuál es su encanto, hay que ver precisamente, exacto, la honestidad y cuáles eran sus pretensiones, sus alcances, sin petulancia, como en las películas del Santo. Ellos no buscaban realmente hacer las grandes superproducciones hollywoodenses. Pero ¿no? es lo que pasa últimamente. Nunca en la universidad tuvimos la oportunidad de ver una película de este tipo, cuando en realidad a lo mejor también nos tiene que hacer un señalamiento del contexto histórico cosa, que se estaba viviendo, y lo importante que generó en la actualidad. Otra cosa, se hacía el cine con lo que había. Bueno, yo que soy hijo precisamente de una persona que vivió del video muchísimo tiempo, tuvo su videoclub, el cine, los home videos verdaderamente eran buscadísimos en esas personas. Yo recuerdo a mi papá que no recuerdo la empresa que los movía en ese tiempo, pero el distribuidor llegaba directamente a él y tenía que dejar una cantidad grande de películas de home video de estos actores mexicanos, porque eran muy buscados. Créeme lo que se rentaban muchísimo, tenían mucho movimiento en esos años, los 90. Sí, bueno, tenemos aquí que se va a extender prácticamente hasta principios de los 90, 93, 94, que ya empieza a diluirse, que prácticamente ya la crisis ya era insostenible, que se hace la transición completa de los 35 milímetros, me voy al video home, es más rentable, y que finalmente, bueno, pues ante la aparición, la búsqueda de reactivar el cine de calidad, pues se crea el Instituto Mexicano de Cinematografía. De hecho, si quieres saber de cine, tienes que revisarlo, insisto, ¿no? Forma parte... Es más de una década de nuestra historia, desde el punto de vista cinematográfico. Si te precias ser buen cinéfilo, pues tienes que conocerlo. No necesariamente te tiene que gustar. No puedes decir, Dios mío, Perro Callejero es la mejor película mexicana. No, tampoco vamos a irnos al extremo, pero sí alcanzas a dimensionar el fenómeno en el momento histórico y la trascendencia que va a dar para las generaciones futuras. Exactamente, yo coincido a fin de cuentas, exacto. Para tener la posibilidad de dimensionar la experiencia cinéfila, no puede uno limitarse nada más a determinadas líneas o corrientes, es necesario generarlo desde una perspectiva plural, y el cine mexicano de acción ochentero fue a fin de cuentas un festín impresionante que alimentó todas nuestras conciencias, nuestra capacidad de asombro, nuestras percepciones lúdicas, pero sobre todo nos dio a entender que en México se pueden generar héroes allende Pedro Infante y Jorge Negrete. Así es sencillo. No, pues una maravilla haber sido por lo menos un coletazo de los 80s, cuando en realidad era un cine que estaba como muy prohibitivo, porque también hay que decirlo, en ese sentido violento, sangriento. Muchos de nosotros nos pasó prácticamente de noche, y hasta hoy en la actualidad podemos ver unos exponentes interesantes a través del sistema de paga de la televisión. Lo que es un hecho es que qué bueno haber podido tocar este tema, sobre todo poderlo platicar y haberle dado a la gente un poquito más de la idea que tenemos del cine mexicano de acción, que la gente entienda que es un producto que no por haber sido partícipe tal vez en una etapa muy triste de él, pero a mí en lo personal creo que sí me llama mucho la atención, tiene cosas muy interesantes, y señores, agradecerles
otra vez el haber estado en Sin Escape. Estaremos comentando otro tema la próxima semana, muchos todavía que tenemos por ahí preparados. Exactamente. Sí. Por lo pronto el tiempo, aunque siempre nos pasamos un poco, pero vale la pena porque de aquí rescatamos bastantes cosas para poder nutrir este proyecto que pues parece que está gustando mucho. ¿Hay en la biblioteca algo? Sí, claro que sí, cómo no. Ustedes pueden localizar alguno que otro título de los Almada, claro que sí. Fiscal de Hierro, con mucho gusto, cómo no, es una de las indispensables, ¿no? En la biblioteca del Centro Cultural Los Arquillos, por supuesto, a la media esquina con N de Nacosar, estamos a Pueblo de Madera, ¿la tenemos por ahí? Tenemos Pueblo de Madera, exactamente, una de las grandes apologías precisamente del fenómeno cine de acción con Híjoles, Mario Almada. podemos seguir platicando de películas, de temas, revíselas mejor, búsquelas, tenga su opinión, que siempre es importante, y aquí lo estaremos esperando la próxima semana en Sin Escape. Buenas noches. Esta fue una producción de Aguascalientes TV.